Mira esta historia, María y Carlos habían terminado su matrimonio, pero en la relación está la pequeña Julia. María usaba a su hija como una forma de venganza, y para chantajear a su exesposo, pero María no era una buena madre hasta lo peor para suceder. Carlos incluso trata de estar cerca de su hija, pero María siempre está ahí deteniéndolo. Ese día fue a pedirle a María que lo dejara llevar a su hija a una fiesta de cumpleaños, pero María se negó. Julia tiene muchas ganas de ir y le pide a su madre que por favor lo deje ella, pero María insiste en decir que no, y le dice al niño que entre a la casa. Carlos dice: yo soy su papá, tengo derechos. María se ríe y dice: ¿ahora quieres hablar de derechos? Después de todo lo que pasó ahora me dices que... ¿Cómo padre tienes derechos? ¿En qué ciudad estás viendo esta historia ahora? María le exigía mucho a su hija, como si fuera grande no podía ver los juguetes desparramados por la casa, lo que le hacía pasar un mal rato a la niña. Ese día Julia dejó unos juguetes en la sala. María llama: Julia, ven aquí ahora. Julia viene y dice: ¿qué te pasa, mamá? María dice: ¿por qué dejaste este desorden aquí en el cuarto? Ahora va a limpiar todo esto. El pequeño va a recoger los juguetes para guardarlos. María sigue peleando con el niño a pesar de que va a limpiar. María era muy mala para el niño, ni siquiera dejaba que el pequeño fuera a jugar en la calle con sus amigos. El pequeño tomaba una silla y la colocaba cerca de la ventana y miraba a los otros niños en la calle y en el patio de recreo. Julia, al ver la alegría de los niños, decide ir a preguntarle a su mamá. Ella va y se sienta al lado de su mamá y le dice: mamá, déjame ir a jugar afuera con mis amigos, no me quiero quedar adentro aquí sola y sin hacer nada. María dice: no vas a jugar afuera, y... déjame sola. Julia, todo el tiempo no paras de llamarme y pedirme algo. Juega aquí en la sala, mira el espacio que hay aquí, o vete a tu cuarto y juegas ahí con tus juguetes, hay mucho para que hagas, tú solo. Ella no hace nada porque no quiere, ella va y juega en su cuarto y me deja solo. El pequeño está muy triste. Julia entonces escucha lo que dice su madre y se va a su cuarto. Más tarde Carlos decide ir a casa de María a ver a su hija, llega y llama a la puerta. María abre la puerta y dice: ¿qué quieres aquí? Carlos responde: oye, vine a ver a mi hija, ¿verdad, María? María dice: sabes que no te dejaré tenerla, ¿verdad? Carlos dice: no entiendo por qué, no me dejas tener a mi hija, yo tengo ese derecho como su padre. Sabes que por ley tengo derecho a verla y conseguir que se quede conmigo por lo menos un fin de semana. María, irónica, dice: bueno, padre, sigue hablando. Julia está ahí viendo a los dos discuten. Carlos dice: yo extraño a mi hija, y seguro que ella también me extraña. María se ríe y dice: no la vas a conseguir y ya me cansé de decir eso. Carlos dice: ok, la última vez fue porque no la pude llevar allí a interactuar con mi familia en un cumpleaños, y hoy ¿cuál será tu excusa, María? María dice: ¿cuántas veces tengo que decírtelo para que entiendas que no te quiero cerca de mi hija? Carlos dice: pero tú no tienes derecho a privarme de ver a mi hija, porque yo soy ella, padre. María dice: tengo derecho, sí, y lo haré porque soy su madre. Carlos dice: si tú eres madre y yo soy padre y los derechos son iguales. María dice: papá, ni siquiera eras bueno por eso, ahora ven a jugar al padre. Carlos dice: no puedo creer que vayas a usar a nuestra hija para vengarte de la separación. María dice: no importa lo que digas, no vas a perdonar a mi hija. ¿Crees que vine aquí solo de vez en cuando y vas a actuar como un buen padre? ¿Quieres ser un buen padre? Carlos dice: no, María, una cosa no tiene que ver con la otra. Yo siempre he sido un buen padre y tú lo sabes, María. Yo solo quiero llevarla a tomar un helado y ahí en la plaza y pasar un rato un poco con ella, porque te conozco bien, María, sé que debería privarla de salir a jugar como siempre lo hizo, porque tú solo piensas en ti, solo quieres saber de fiestas, solo sabes quedarte el celular, y por lo que te conozco apenas le hablas. Tienes que entender que es solo una niña, extraña la atención de salir, necesita estas cosas. Julia dice: por favor, mamá, déjame ir con mi papá, lo extraño. María, muy enojada, dice: está bien, anda, niña, molesta con su papá. Luego la niña está muy contenta. Carlos dice: venga, mi hija, vamos a divertirnos mucho. Primero andemos en bicicleta. Carlos toma la bicicleta de Julia y se van. Antes de que se vayan, María dice: no tardar en traerla. Carlos dice: al final del día la traeré.
no te preocupes. Carlos lleva a su hija a jugar, la pequeña se divierte mucho, hasta que ella dice, ay papi, me duele mucho la barriga. Carlos se asusta y dice, vamos papi, te va a llevar al hospital. La pequeña dice, no papi, yo quiero jugar contigo aquí y se me pasa el dolor. Entonces Carlos dice, ok mi hija, si te vuelve a doler me dices, te llevo al hospital. Y se pasan el día divirtiéndose mucho, juegan juntos, la pequeña Julia está muy feliz. Están Carlos y Julia jugando cuando Julia vuelve a sentir el dolor, dice, papi papi, me duele el estómago. Carlos dice, otra vez hija mía, vamos al hospital, papi te va a llevar, pero la peque quiere aprovechar estando con su papá, dice, él no quiere ir al hospital. Carlos dice, así que vámonos a casa, tu mamá debe tener alguna medicina para darte, ¿sí? La niña dice que sí. Luego Carlos se lleva a Julia y se van a su casa, deja a Julia en casa y le dice a María que lo mantenga informado. María no le da información a Carlos, entonces decide llamar para saber cómo está su hija, toma su celular y llama a María y le dice, hola María, como no me diste ninguna respuesta decidí llamar para saber cómo está Julia, yo estaba muy preocupado por eso, porque ella ni siquiera se divirtió porque dijo que tenía mucho dolor. Déjame preguntarte, ¿ya se ha estado quejando de estos dolores? María dice, sí, ya me habló de estos dolores antes. Carlos dice, ¿pero la llevaste al médico para ver qué le pasa? María dice, no es para tanto, debe haber sido solo para llamar la atención. Carlos dice, como María no puede quejarse de ningún dolor. María dice, debe haber sido solo para llamar la atención o debe haber estado mintiendo como esos dolores. Carlos se enfada al ver que a María realmente no le importa. El niño le dice, ¿a ti no te importa un poco nuestra hija? Tienes que llevarla al médico y si no vas a hacer eso yo mismo iré allí y haré que la lleve. Como a María no te puede importar el dolor que está sintiendo nuestra hija, María dice, ok Carlos, veré qué puedo hacer aquí. Carlos dice, mira entonces si me dices cuanto antes porque no sabemos cuál puede ser su dolor. María dice, ok sin dramas Carlos, yo fíjate, dice, ok espero tu regreso hoy de esto. María cuelga el celular, Carlos también. María muy enojada dice, Julia ven aquí ya. Va el pequeño y dice, ¿qué mamá? María dice, siéntate aquí ahora. Julia siéntate, siéntate. María muy enojada dice, que tienes que seguir diciéndole a tu padre que tienes dolor, no tienes que quejarte de nada, él sigue inventando dolores solo que me siga exigiendo. Ahora me sigue molestando diciendo que te tengo que llevar al médico porque si no va a estar aquí molestándome con eso. Le sigues mintiendo que te duele y que estás enferma solo para que me siga exigiendo. Deja esas mentiras de decir que te duele. Julia dice, mamá, pero no mentí, siento mucho dolor en la barriga, sí, pero está bien mamá, yo no voy a F. No le digas a papi que no peleen más. María dice, está muy bien porque no soporto que me llame la atención por eso. Ahora vete de aquí. Julia desaparece de mi cara, la pillita y se va. María se queda allí jugueteando con su celular. Carlos es un padre muy preocupado por su hija, le envía dinero en caso de que María lo necesite para comprar medicinas para Julia, pero poco sabe que María ni siquiera llevará a la niña al doctor. El dinero Carlos María dice, que para comprar medicinas que voy a tomar este dinero para ir al salón a cortarme el pelo y comprarme algo de ropa para salir de discoteca hoy, y María va al salón, gasta todo el dinero arreglándose y maquillándose, se va, y deja a Julia sola en casa. Como si no fuera suficiente dejar a la niña durante el día, deja a la pequeña también en la noche. Pero a María ni le importa Julia, va al salón, se arregla por horas, va a su casa, termina de arreglarse y sale de discoteca con su amiga y María siempre vuelve cuando amanece, siempre hace eso y se va la pequeña Julia sola. Pero ese día, el dolor de Julia aumentó y terminó sintiéndose enferma y desmayándose. Horas después. ¿Qué te parece esta historia? ¿Qué harías? Al día siguiente, de madrugada, María llega a casa. Como sabe que Julia se levanta temprano, llega e inmediatamente llama a la niña. Llegó Julia. María cierra la puerta y ve que Julia aún no le contesta, vuelve a llamar, Julia, luego va a la sala. Cuando se encuentra con Julia ahí en el piso inconsciente, se desespera, trata de despertar a la niña pero no despierta.
María está muy desesperada, se lleva a su hija, ella la abraza y pide ayuda, pero nadie escucha los gritos de María. Entonces ella se da la vuelta, él se levanta de ahí con la niña en brazos y corre al hospital. Ya en el hospital, María y Carlos esperan noticias allí, muy nerviosos. Apenas el médico examina al niño que sale, María dice: «Doctor, ¿qué pasó?». El doctor viene con una cara no muy buena, dice: «Entonces hicimos todos los procedimientos que estaban a nuestro alcance, lo intentamos de todas las maneras, pero la noticia que tengo que darle no es buena. Tratamos de revivir a su hija por unos minutos, intentamos lo posible y lo imposible, pero no pudimos, debido a que su estado era muy grave. La pequeña no pudo resistirse. Quiero que sepa que hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero lamentablemente no pudimos salvar a su hija». María se desespera y dice: «¿Qué quiere decir? Ella no resistió, ayer estaba bien, por favor doctor, dígame que es mentira, que mi hija está bien». El doctor dice: «Ojalá le dijera que está bien, señora, pero su estado era muy grave. Ya llegó aquí con signos vitales muy débiles, peleamos para que ella se salve, pero no pudimos». María está ahí llorando desesperada. Carlos sigue en shock con la noticia. Hasta que Carlos se enoja, se levanta y dice: «¿Cuántas veces te dije, María, que la dejes conmigo porque yo la iba a cuidar? Te pedí 1.000.000 de veces la custodia de ella, pero nunca dejaste, yo por una pelea tonta, y ahora ¿qué hago? Lo voy a hacer, ya no tengo a mi hija». Carlos está en shock y muy enojado por todo esto, y empieza a culpar a María de todo lo que está pasando. Carlos decide para salir a respirar para que no haga ninguna locura. María se queda ahí llorando desesperada. Deja tu opinión sobre esta historia en los comentarios. Muchas madres actúan así con sus hijos, pero recuerda valorarte hoy para no arrepentirte mañana, porque un hijo es una bendición de Dios, así como nos da, puede, tómalo también. Tal vez tengamos que aprender algo, pero esa es la ley de la vida. Si no aprendemos a través del amor, aprenderemos a través del dolor. Valora a tu familia en el tiempo, ama hoy porque mañana puede ser demasiado tarde.